Hace 2 semanas atrás aprendimos acerca de lo que Pedro les dice a sus lectores. ¿Recuerdan? Pedro les dice que ellos son un linaje escogido, que ellos son un real sacerdocio, una nación santa, y que ellos también son un pueblo adquirido por Dios. Esa es la identidad que Pedro les dice a sus lectores, la identidad que tienen en Cristo. Y por tal razón también Pedro les dice que ellos debían de anunciar las virtudes de Dios y no callar, no quedarse quieto. Ellos debían de anunciar las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas a esa luz admirable. También miramos que Pedro les dice en el versículo 10 que antes ellos no eran pueblo y que tampoco habían alcanzado misericordia, pero ahora ya eran pueblo y también habían alcanzado misericordia. En esta hermosa mañana vamos a mirar 2 exhortaciones que Pedro da a sus lectores originales, pero que sin duda también a nosotros en este tiempo. Esas exhortaciones nos ayudarán ante todo examinarnos a nosotros mismos y poder notar nuestro cristianismo. También estas exhortaciones nos ayudarán a entender un poco más acerca de la responsabilidad que todo creyente tiene delante de Dios primeramente y después delante de los hombres. Entonces vamos a mirar en estos versículos, hermanos, 2 puntos o 2 exhortaciones. La primera de ellas es: el creyente debe de apartarse de los deseos carnales. Y el punto número 2, el creyente y su vida práctica ante los demás. Pongan sus ojos rápidamente allí en el versículo 11, en la primera frase tan corta, hermanos, pero con un gran significado en el cual podemos nosotros aprender. La primera palabra que el apóstol Pedro les dice a sus lectores es amados. Entonces lo primero que miramos en este versículo es el corazón de pastor de Pedro. Creo que como oveja, hermanos, no hay nada más confortante que el amor del pastor hacia sus ovejas, el sentirse protegido por él, el saber que tu pastor siempre está ahí para cuidarte, protegerte, es algo que como ovejas, hermanos, nosotros debemos valorar. En muchas ocasiones malinterpretamos el amor de un pastor hacia sus congregantes o hacia sus ovejas. Muchas veces pensamos que el amor del pastor es dejar de hacer lo que las personas quieren hacer en sus iglesias. Y malinterpretamos ese amor. Llegan personas a querer hacer cosas en las iglesias y los pastores los dejan ser y ellos piensan que eso es mostrar el amor a sus ovejas. Y esto no es así, amada iglesia. Muchas veces hay personas aún sirviendo en las iglesias que llevan una vida de pecado y aún así los pastores los dejan estar en el ministerio. No les interesa cómo ellos viven en sus casas con sus esposas o con sus esposos o como padres con sus hijos. Estos pastores simplemente les dan una palmada en la espalda y les dicen: sigan adelante. Amada iglesia, nosotros debemos de dar gracias a Dios, y lo digo con todo respeto y con todo amor, por mi pastor, por nuestro pastor. Y como miembros de nuestra iglesia joven, los que somos miembros y hemos estado en algunos otros lugares, hemos mirado y hemos experimentado, hermanos, circunstancias las cuales han venido a traer dolor en nuestro corazón. Mas sin embargo, de la misma manera que el apóstol Pedro les dice a sus ovejas, a sus hermanos amados, y estuvo ahí aún en los momentos difíciles,
Así pasó exactamente como iglesia joven con nuestro pastor. Él estuvo ahí para cuidarnos. Él estuvo ahí para protegernos. Y vaya que los que experimentamos esas circunstancias fue algo muy doloroso, pero más sin embargo el corazón de nuestro pastor estuvo siempre ahí, protegiendo a este pequeño rebaño de ovejas. Y una vez más lo digo con todo respeto y con todo mi amor a mi pastor, gracias a usted y sin duda también por su esposa y por su hija. El apóstol Pedro les dice a sus lectores, amados, el amor que el apóstol Pedro les tenía a ellos no tiene nada que ver con el amor que muchos pastores hoy les dicen a sus ovejas, de que saben que no andan bien delante de Dios y aún así los dejan ser sin exhortarles. Miren, rápidamente vamos a mirar el texto que dice aquí. Dice Pedro, amados, yo os ruego, dice, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces Pedro nos da un ejemplo verdadero de lo que es el amor pastoral hacia sus ovejas y cuál es el exhortar a sus ovejas a vivir una vida apartada del pecado y vivir una vida que agrade a Dios. El creyente, hermanos, debe de estar en constante negación personal al pecado. El verdadero amor de un pastor es entonces, amada iglesia, en exhortar a sus ovejas a que vivan de una manera que agrade a Dios. Pedro les dice, usa una metáfora cuando dice extranjeros y peregrinos, únicamente para recordar a sus lectores que ellos viven en este mundo de una manera temporal, como si estuvieran de paso en algún lugar muy lejano. Cuando de ustedes han ido a un país diferente y al visitar experimentan otras culturas, otras comidas, otros idiomas. Y aunque disfrutan su estancia en ese país, ustedes se dan cuenta que esa no es su patria, esa no es su ciudadanía, no son sus mismas costumbres. Y aunque les puede parecer muy atractivo ese país, en su interior saben que no pertenecen ahí. Lo mismo pasa, amados hermanos, con los creyentes, con los lectores a los cuales Pedro les escribe y también con nosotros. Pedro les dice y nos dice también ahora a nosotros que únicamente somos peregrinos en esta tierra. El creyente está viviendo en esta tierra, pero únicamente como peregrino, como un extranjero. El creyente no debe de vivir en los placeres y deseos mundanos, ya que en su verdadera ciudadanía y hogar está en el reino de Dios y en esta tierra solo está en este camino celestial. Si el creyente se siente muy cómodo en este mundo, puede ser que su corazón esté envuelto en las cosas del mundo y no esté caminando en santidad hacia nuestro Señor. Pedro les dice que deben vivir entonces de una manera santa, separada de las influencias negativas de este mundo. Ahora con esto en mente, amados hermanos, de que los lectores de Pedro solo eran creyentes y que van de paso a este mundo y mientras están de paso deben vivir de una manera santa para Dios. Vamos a mirar entonces el primer punto, que es el apartarse de los deseos carnales. Vamos al texto rápidamente. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todo creyente ya es parte de ese pueblo escogido por Dios, los que miramos en el versículo 9 y 10, el cual es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, debe conducirse de una manera
en santidad delante de Dios y delante de este mundo. El creyente debe vivir de una vida santa, comenzando en su vida personal, en su vida en secreto, exactamente donde nadie más lo pueda ver. Pedro exhorta a sus lectores a que se abstengan. Esta palabra en su idioma original se traduce como restringirse a uno mismo. El creyente debe vivir una vida de restricción cada día y todo el tiempo que esté en esta tierra como forastero y peregrino. Como creyente, hermanos, debemos de restringirnos a nosotros mismos, a todo pecado que viene a nuestra puerta y toca nuestro corazón. Debemos de abstenernos, restringirnos, separarnos de todos los malos hábitos de práctica, de maldad en medio de este mundo tan degenerado moralmente. Pedro les dice que se abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como Pedro no clarifica cuáles son esos deseos carnales, pero para darle un poco más de luz a lo que Pedro escribe, ponga sus ojos rápidamente allí en la carta de los Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Aquí en esta carta podemos ver algunas listas de pecados que sin duda hace que el creyente tenga una batalla en él. Pablo escribe a los Gálatas y les dice, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Como creyentes debemos de prestar atención a esos deseos que muchas veces llegan a nuestra vida. Creo que los que estamos aquí, los que somos creyentes, no estamos, hermanos, expuestos de esto. Estamos expuestos a todo este tipo de pecados que puedan venir a nuestra vida. Debemos de estar alerta cuando ese tipo de pecados venga y se nos presenten. Vamos a dar una breve reseña de estos pecados para poder estar en guardia en contra de ellos. Es una breve reseña de estos. Pablo dice adulterio. Esto es infidelidad sexual al esposo o a la esposa. Después dice fornicación, es el sexo prematrimonial. Inmundicia, impureza moral, hacer cosas que ensucian y manchan la vida de un creyente. Idolatría, adoración de ídolos, ya sean materiales o mentales. Hechicerías, el uso de espíritus malignos para tener el control sobre la vida de otros o la vida propia. Enemistades, odio que permanece por mucho tiempo. Pleitos, desacuerdos, peleas, discusión, lucha en contra de la otra persona. Iras, esto es temperamento explosivo, violento o un enojo muy fuerte. Contiendas y disensiones, esto es conflicto y divisiones. Herejías, rechazar las creencias fundamentales de Dios, de Cristo, las Escrituras, el Espíritu Santo y la iglesia. El creyente debe de rechazar y resistir toda tentación que pueda venir a su vida. El creyente debe de restringirse a sí mismo y mantener su vida en santidad. Es por esa razón que Pedro les dice que esos deseos batallan contra el alma. Estos pecados no solamente traen al creyente una guerra espiritual, no una pequeña lucha. Pedro dice que esos deseos son pecaminosos que batallan contra el alma del hombre. Por eso dice el comentario de John MacArthur, y cito, esto alude a una campaña militar
que se libra en medio de una gran guerra espiritual. Los deseos carnales son personificados como un ejército de rebeldes o guerrilleros que buscan destruir todos los medios de gozo, la paz, la utilidad del cristiano. Hermanos, no hay nada más triste que ver a un cristiano sin gozo. No hay nada más triste que ver a un cristiano sin la paz de Cristo. Por eso Pedro, hermanos, exhorta a sus lectores a que no practiquen, que se abstengan de esos deseos que batallan contra el alma. Cuando nosotros cedemos, cuando el creyente cede a esos pecados, hermanos, sin duda el gozo del Señor se va de su corazón. La paz del Señor ya no está ahí. Y en muchas ocasiones hasta hay enfermedad física. Y un claro ejemplo lo miramos en el rey David, hermanos, cuando él pecó. Él dice: mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día a causa del deseo pecaminoso que le llegó a él y lo recibió en su corazón. Como creyentes debemos de tener mucho cuidado con esos deseos pecaminosos que batallan con nuestra alma, con nuestra vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí, si ya no tienen gozo en el Señor, si no tienen paz en el Señor, es que probablemente has adoptado uno de esos deseos pecaminosos que te ha robado el gozo. Ese pecado es como un monstruo que acaba con el gozo del creyente. Dice Richard Baxter: mata el pecado, si no el pecado te matará a ti. Necesitamos estar alerta en contra de estos deseos pecaminosos. Ahora, el deseo en sí no es malo, a menos que lleve al mal. El creyente debe de rehusar a esos deseos pecaminosos para sentir, el creyente debe rehusar a esos deseos pecaminosos para consentir en cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Esos deseos de la carne son apetitos naturales egoístas que son atractivos a nuestra naturaleza pecaminosa. Y Santiago es muy claro cuando nos dice ahí en capítulo 1, versículo 15, dice Santiago: luego, cuando el deseo es concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a muerte. El mal deseo concibe y da luz el pecado, y el pecado consumado da luz a la muerte. Ahora es importante mencionar que solo el alma del creyente es la que está asediada por esos deseos pecaminosos. No así a los incrédulos. Ellos viven bajo la autoridad de Satanás y ellos se gozan en practicar estos y muchos pecados más. Únicamente el creyente es el que tiene esta lucha por estos deseos pecaminosos. Para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo para la gloria de Dios, los creyentes deben de ser disciplinados al evitar en su interior los deseos de la naturaleza caída, tanto en su vida privada como en la pública. Por eso el apóstol Pedro estaba exhortando a sus lectores a que se abstuvieran de esos deseos carnales, y ahora también el Señor a la iglesia de ahorita nos exhorta a abstenernos de todo tipo de deseos pecaminosos en nuestra vida. En este versículo Pedro se enfoca en lo interior del hombre. Recordemos que nuestro interior siempre afectará lo exterior. Y esto nos lleva al punto número 2. El creyente y su vida práctica
ante los demás. Verso 12 dice Pedro ahí, pongan sus ojos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La vida del creyente siempre estará a la vista de los hombres y siempre estará expuesta. Por esta razón, Pedro les dice que ellos debían de mantener siempre una buena manera de vivir. Hermanos, la vida del creyente consiste tanto en lo que hace o no hace. Pedro está exhortando a sus lectores a que mantuvieran una buena manera de vivir. La palabra buena significa honorable, hermosa, valiosa, recta o mejor. Como creyentes, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento debe ser mejor que la del mundo. Debe ser una manera de vivir honorable, una manera de vivir hermosa, una manera de vivir recta y una manera de vivir muy valiosa. La vida del creyente debe ser ejemplar, santa, pura, íntegra, saturada de buenas obras. Es por eso que el mismo Señor Jesucristo dijo ayer en Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. La Nueva Versión Internacional dice del versículo 12, mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. El creyente debe mantener una conducta ejemplar delante de los hombres. Una versión más literal dice del versículo 12, pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él les pida cuentas a todos. Entonces, amada iglesia, Pedro exhortó a sus lectores a mantener una vida ejemplar, una vida buena, honrosa, delante de los no creyentes. Y la razón por la cual Pedro los exhortó es a vivir de esa manera, los dice en el siguiente párrafo. Dice, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, en muchas ocasiones, amados hermanos, la murmuración ha destruido matrimonios, amistades, familias y muchas veces iglesias. Y también es verdad que los creyentes en muchas ocasiones son murmurados, son criticados, son tenidos por unos hipócritas, mentirosos o difamadores. Recordemos que parte del sufrimiento de los lectores originales de Pedro experimentaron fue producido por la difamación de parte de gentiles paganos no creyentes. Se les acusaba injustamente a los cristianos de hacer mal. Esta palabra de murmurar en su idioma original es difamar. Los creyentes eran difamados de ser desleales al Estado y ser unos perturbadores de la paz. Incluso la palabra malhechor en su idioma original es criminal. A los creyentes los tenían los difamaban y los tenían incluso por criminales. Ellos estaban pasando verdaderamente, hermanos, circunstancias difíciles. Ellos tenían que mostrar aún, a pesar de ello, de esas difamaciones, una vida ejemplar delante de ellos. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros en ese tiempo si nos hubieran difamado? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Responder con agravio? ¿O simplemente seguir una vida ejemplar delante de los incrédulos, sin importar lo que dijeran de nosotros? Pues esa es, hermanos, exactamente la exhortación de Pedro. Después de que ellos son difamados, ellos debían demostrar una vida ejemplar delante de los hombres. La única arma que ellos tenían para poder combatir esa difamación era llevar una vida ejemplar ante los incrédulos de ese tiempo.
Llegará el día en que te difamen como creyente, y si no, quizás lo están haciendo ya, o si no lo hicieron, o si no lo van a hacer. Pero cuando ese día llegue, tú debes de estar listo para seguir viviendo una vida ejemplar delante de los hombres que te difaman. Pedro les dice a continuación: aunque los difamen de criminales, ustedes deben de vivir una vida ejemplar para que estos que los difaman glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. La vida intachable de los creyentes traerá exaltación a Dios cuando los creyentes están viviendo de una manera genuina delante de los incrédulos. Esto trae sin duda honra a Dios, y en muchos casos el ejemplo de vida de los creyentes puede traer salvación por medio de Cristo a los inconversos. Cuando el creyente, hermanos, lleva una vida ejemplar delante de los que los difaman, Dios en su misericordia puede traer salvación a estos inconversos al ver sus buenas obras, su buena manera de vivir. Dice William Hendrickson, y cito: los cristianos viven en casas de vidrio, están en exhibición su conducta, sus obras. Sus palabras son evaluadas constantemente por los no cristianos que quieren ver si los cristianos realmente viven según lo que profesan. Fin de la cita. El creyente, hermanos, es un libro abierto que todo mundo lo lee. El incrédulo te está mirando, está poniendo sus ojos sobre ti, sobre tus palabras, sobre tu conducta. Si tú profesas que eres creyente y has creído en Jesucristo, que eres una nueva criatura, entonces los incrédulos sin duda tendrán su mirada hacia ti. Por eso debemos de vivir como creyentes una vida ejemplar. Debemos de vivir una vida ejemplar, y a través de ella el nombre de nuestro Señor es glorificado, no es pisoteado, es glorificado. Lamentablemente en muchos círculos cristianos hay personas que se denominan o profesan que son creyentes, pero en sus vidas, sus acciones, sus palabras dicen todo lo contrario. Recuerda que lo que somos adentro se manifestará por fuera también. Profesas que eres creyente, vive en santidad al Señor. Honra al Señor con tu vida delante de los incrédulos. ¿Para qué? Dice Pedro: para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro enseña aquí que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo, él mismo responde con fe salvadora y glorifica a Dios, porque recuerda el testimonio de los creyentes a los cuales él ha observado. Cuando el creyente vive de una manera buena, se hace visible en sus buenas obras. El creyente debe ser reconocido no solo por su rectitud moral, sino también por su interés práctico con el bien de los demás. Si la vida religiosa de una persona es genuina, sin duda se va a revelar en sus acciones y en las buenas obras. Amados hermanos, ¿estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos dando fe y legalidad a que tu cristianismo es verdadero? Tus vecinos que te conocen pueden decir: él es un verdadero creyente. En tu trabajo pueden decir: él verdaderamente es un hijo de Dios. Tus hijos pueden decir: él verdaderamente es un hombre que ama a Dios. Tu esposa dice lo mismo, tu esposo dice lo mismo.
tenemos que vivir una vida que exalte el nombre de Cristo, no solo aquí en la iglesia, sino afuera de ella, en tu trabajo, en tu escuela, en el camión, en tu carro, donde quiera que tú andes, debes de manifestar que tu fe es verdaderamente genuina. Ese es tu caminar, hermano. Puedes decir amén, en decir sí, mis conocidos afirman de que mi fe es genuina. Debemos de dar entonces fe y legalidad a que lo de que decimos es verdad. ¿De qué manera? Con nuestras obras, nuestras buenas obras, nuestro hablar, nuestro caminar delante de los hombres. Rápidamente vamos al versículo 13. Dice Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al supervisor. Pedro continúa con la vida del creyente de manera práctica, pero ahora sobre las obligaciones civiles. Los siguientes 5 versículos tratan del comportamiento del creyente para con el gobierno, y la palabra clave de estos versículos es el someteos. Miremos que Pedro escribe a sus lectores. Lo primero que él dice a él es que Pedro les da el motivo por el cual ellos debían de someterse a toda institución humana. Dice Pedro: por causa del Señor, lo cual significa una motivación distintiva del creyente en su vida social. En su contexto, como tú recuerdas, el rey sería el emperador de Roma y sus representantes, las autoridades locales. Pedro les dice que ellos debían de someterse a toda institución establecida por la ley, y en este caso, hermanos, era Nerón. Qué petición tan grande de Pedro, hermanos, a sus lectores. Nerón, hermanos, era el rey de ahí, y los creyentes debían de dar respeto a Nerón, quien él mismo estaba persiguiendo a los creyentes. Qué petición tan grande. Por eso Pedro dice: por causa del Señor. Él pone el primordial motivo por el cual ellos debían de someterse a las autoridades de Nerón. Hermanos, qué petición de Pedro a sus lectores. Nerón estaba dando muerte a los creyentes. Nerón estaba prendiéndoles fuego en sus jardines a los creyentes que capturaba. Nerón estaba metiendo a creyentes en la cárcel. Y Pedro aquí les dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por eso dice Pedro: al rey como al superior. El rey Nerón, como lo decíamos ahorita, justo era quien había acusado a los cristianos de haber prendido fuego al imperio romano. Qué tan difícil, hermanos, quizás pudo ser para algunos creyentes de ese tiempo poner en sumisión ante Nerón y sus autoridades. Pero más sin embargo, Pedro les exhorta a que lo hagan. Verso 14 dice: y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro les dice que esa institución humana había sido puesta por Dios. Recordemos entonces que el contexto general de esta carta: los cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón y por las autoridades. Mas sin embargo, Pedro les dice que las autoridades son puestas por Dios. Y al gobernador dice: como por él enviados para castigo de los malhechores. Pedro también nos da una luz acerca de que Dios puso a las autoridades. Por ejemplo, Romanos 13:1: someteos a toda persona. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Toda autoridad en el tiempo aquel y en el tiempo de ahora fue establecida por Dios. Dios sabe quién va a ser presidente, gobernadora con las elecciones que vienen. Él sabe quién va a ser porque Él las pone. Si el creyente entonces vive sometido a las leyes establecidas por Dios, esto también trae honra a Dios. Y aun si los gobernantes no son creyentes y aun sean tiranos, corruptos, el creyente debe de someterse a toda autoridad. Pedro les escribe a sus lectores que el gobierno tiene un válido y necesario propósito señalado por Dios. La presencia de corrupción en la política no debe cegarnos ante el legítimo papel del gobierno que Dios ha dado. El creyente debe de someterse a toda institución establecida por Dios. Ahora, aquí un pequeño paréntesis. Es muy importante mencionar también que aunque el creyente debe toda sumisión a las autoridades, hay ocasiones en que los creyentes no se les demanda obediencia. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, cuando el gobierno humano manda al creyente a actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios. El creyente entonces no está obligado a obedecer. Y aún así, si se le llegara a aplicar un castigo por no obedecer, el cristiano debe soportarlo con mucho valor. Y un rápido ejemplo lo encontramos en el libro de Hechos. Ustedes recuerdan, Pedro y Juan se les había prohibido predicar el evangelio y el sumo sacerdote los había amenazado que si seguían predicando de Jesús los meterán a la cárcel. Hechos 5:29. Y dice Pedro, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el único motivo por el cual los creyentes no deben de obedecer a las autoridades es cuando ésta quebranta la voluntad de Dios. Todo creyente debe someterse a las autoridades. El único paréntesis o el único motivo por el cual el creyente no está obligado a obedecer es cuando el gobierno te obliga a hacer cosas que quebrantan la voluntad de Dios. De ahí en fuera, todo creyente está obligado a estar sujeto, sumiso a la voluntad del Señor. Verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Después Pedro a sus lectores les dice que la voluntad de Dios es hacer el bien. El creyente ya no puede hacer otra cosa en su caminar cristiano más que hacer el bien, ya que esa es la única arma que el creyente tiene, las buenas obras. Los lectores de Pedro debían demostrar a los hombres insensatos sus buenas obras. Pedro les dice que ellos debían de permanecer haciendo el bien, porque esto serviría para que estos hombres insensatos sean callados por su buena conducta y entonces puedan ver que son creyentes verdaderos. Eso es lo que espera la sociedad de las personas que profesan ser creyentes, el hacer el bien. Esa es la carta que el creyente tiene de representación ante la sociedad, hacer el bien y las buenas obras. Verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora Pedro les dice que aunque ellos son libres en Cristo, esa libertad no debe de ser malinterpretada como una oportunidad para la indulgencia en el pecado. En cambio, se espera que utilicen su libertad para servir a Dios y vivir de acuerdo a lo que Él ordena. En otras palabras, el creyente, en cuanto más libre es en Cristo, más debe demostrar sumisión a las autoridades.
El creyente no es parte de las personas que se rebelan contra el Estado, sino que es un grupo de personas que se someten voluntariamente a él. Después dice Pedro la actitud que ellos debían de tomar debido a esa libertad. Dice Pedro, como siervos, esto es, servidores de Dios, esclavos ahora, pero de Dios. El mundo espera entonces que el creyente viva a la altura de la profesión de fe. El creyente nunca debe de dar a otros los motivos por el cual el nombre del Señor pueda ser vituperado, pisoteado a causa de las malas acciones. Verso 17 dice Pedro, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pedro termina esta pequeña sección de la sumisión a las autoridades y en este pequeño versículo da 4 exhortaciones. La primera de ellas es honrad al Rey. Y como ya lo dijimos, el rey era Nerón. Y Pedro exhorta a sus lectores a que honren al rey, que le den un debido respeto. Después dice honrar a todos. Pedro exhorta a que como siervos de Dios den honra de obediencia hacia cualquier autoridad competente, y también los exhorta como creyentes a mostrar respeto y honra a todas las personas, independientemente de su condición social o cualquier otra diferencia. Es un llamado a vivir de una manera honrosa y respetuosa ante todos. Después dice, amad a los hermanos. Creo que esto, hermanos, lo hemos experimentado aquí como una pequeña iglesia joven. Se refiere al amor entre los miembros de la comunidad cristiana. Pedro destaca la importancia de la unidad y el amor fraterno entre los creyentes. Creo que el amor es una evidencia palpable de aquel que es verdadero creyente. Ese amor no se trata de un solo sentimiento, sino que debe ser demostrado a través de nuestras acciones y actitudes hacia nuestros hermanos en la fe. Debemos de estar dispuestos a ayudar y a apoyar a nuestros hermanos en el camino de la fe, sin importar las diferencias que quizás pueda haber entre nosotros. Dice Pedro después, temed a Dios. Pedro les dice la importancia del temor reverente hacia Dios. Este temor no implica un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia por la autoridad divina. Cuando el creyente es sumiso a los mandatos de Dios, él muestra un temor reverente al Señor. El temor a Dios significa entonces respetar su autoridad y reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. El temor a Dios nos lleva a buscar su voluntad y a obedecer sus mandamientos con humildad y con mucha reverencia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo de una manera que agrade a Dios? Examinemos nuestra vida, hermanos, y si alguno de los que estamos aquí no está viviendo de esta manera que el apóstol Pedro escribe a sus oyentes y a sus lectores, y ahora, Señor, para nosotros debemos, hermanos, ir al Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados, porque probablemente no estés dando gloria al Señor en tu manera de vivir. Oremos. Padre bendito, en esta hermosa mañana, Señor, por tus misericordias, Padre. Perdona, Señor, nuestros pecados. Si alguno de los que estamos aquí, Padre, ha faltado, Señor, en poder llevar una vida, Señor, que exalte tu nombre, perdónalo, Padre, y que Él pueda venir en arrepentimiento, Señor, a ti, Señor. Gracias por tu palabra escrita, la cual, Señor, nos exhorta y nos anima, Señor, a buscar su voluntad por sobre todas las cosas. Reciba la gloria por siempre. En tu nombre santo oramos. Amén.